Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo interludio. La locura de un ministro. Y cuando el chico del pueblo conoció al excéntrico. En la ilustre ciudad de Ars, capital del reino de Asura, un hombre estaba sentado en una lujosa habitación del Palacio de Plata. Su cuerpo grande y regordete no se movía mientras trabajaba y escribía en los papeles de su escritorio. La mayoría, si no todos, eran demasiado confidenciales para salir de su habitación sin estar en manos de sus confidentes más confiables. Por supuesto, esas personas eran pocas y espaciadas en el palacio, especialmente para un hombre como Darius Silva Ganius, que rápidamente había ascendido al puesto de ministro de alto rango. Se ganó muchos enemigos en su época, llegando a la posición en la que se encontraba ahora, pero eso poco importó. Tenía un punto de apoyo en el palacio. Ningún pequeño intento disuadiría su posición de cambiar. Esto significaba que también se había vuelto relajado y algo audaz en sus actividades. Ya sea desde su elección de comida hasta sus gastos de manutención, incluso las mujeres con las que deseaba acostarse. Darius era un hombre podrido para muchos, pero muy pocos sabían cuán profundas eran sus depravaciones. Para él, no importaba lo que tuviera que hacer para conseguir lo que quería. Lo único que importaba al final del día era que lo consiguiera. Si quería una mujer en su dormitorio, ella estaría allí esa noche. Si deseaba ver disciplinado al mocoso de un noble, se aseguraría de hacerlo personalmente. Esos ejemplos apenas arañaron la superficie de la verdadera identidad de Darius Silva Ganius. Un bastardo gordo y depravado que se había encontrado en una posición de alto rango de poder. Así era Darius. ¿Cómo pudo un hombre como él llegar tan lejos en el orden jerárquico del despiadado mundo político que era el reino de Asura? La respuesta, aunque simple, también era increíblemente descabellada. Darius llegó tan lejos porque un dios autoproclamado había aparecido en sus sueños y lo guió hasta donde se encontraba. Este dios fue acertadamente llamado Itogami por sus seguidores. Solo unos pocos elegidos conocían este nombre, aún menos vivirían para marcar el comienzo. Eso se debió a que la mayoría de los apóstoles de Itogami tuvieron una vida corta. Había muchas razones para esto, pero la más importante era un solo hombre con una venganza contra su dios. Este hombre era conocido como Orsted, también conocido como el dios dragón actual. Obviamente, Darius sabía que no debía jugar con el hombre. Su dios así se lo aconsejó. Entonces, en cambio, puso su mirada en otra parte. No hace mucho, su dios se le apareció en un sueño. Habían pasado años desde la última vez, pero la devoción del ministro no había decaído ni un poquito. Su dios le pidió una petición directa en el plano blanco de la nada que era su dominio. Necesito que mates a una familia buena. Más específicamente, necesito que mates a un niño. La petición era sencilla. Una del que Darius se habría burlado de su simplicidad, pero esto fue a instancias de su dios. Si él quería que se hiciera, que así fuera. Mata a Rudeus Greirat y su familia. Ese fue el trabajo encomendado al ministro, y como era una solicitud de la persona que tenía por encima de todo, se aseguró de ser muy minucioso. Le tomó bastante planificación y cambiar de manos varias veces para asegurarse de que fuera fácil, pero Darius finalmente descubrió el mejor curso de acción. Después de todo, había poco que un caballero de bajo rango como Paul Greirat o la maga de agua clasificada como Santa Roximigurdia pudieran hacer contra el rey del norte Nukelgard. El ministro tenía sus pensamientos sobre la chica de cabello azul que se había escapado de su alcance, pero se detendría y haría lo que le dijera por ahora. Con eso, el ministro pasó sus días en relativa paz, sabiendo que dentro de poco tiempo, haría justicia a las palabras de su dios y acabaría con la vida del asqueroso cretino que de alguna manera logró provocar su ira. Eso sería todo y el asunto quedaría resuelto. Solo pensar en hacerlo feliz me pone de humor. El hombre miró sus papeles y encontró un nombre. Me pregunto cómo sabrá. Su lengua se lamió los labios regordetes, anticipando el nuevo manjar al que se había fijado su vista. Lo único que le quedaba al ministro era esperar las noticias de Nukelgard sobre la confirmación del asesinato. Graau. Un bostezo escapó de la garganta del ministro. Era solo mediodía, pero se sentía extrañamente cansado.
Bueno, si es solo una siesta, no le hará daño a nadie. Además, el trabajo administrativo sin interrupción difícilmente puede considerarse agradable. Con eso, el ministro de Asura se quedó dormido en su escritorio. Cuando recuperó la conciencia, su cuerpo terminó inclinado hacia un lado de su silla con su cuerpo apuntando hacia las ventanas de su habitación. El sol, que recientemente había atravesado las cortinas de su habitación, ahora estaba firmemente plantado en medio del cielo. ¡Qué pérdida de un par de horas! ¿Por qué nadie se molestó en despertarme? Su cuerpo se giró hacia su escritorio. Un olor acre invadió sus fosas nasales mientras lo hacía. Debería haber sido evidente para él tan pronto como despertó, pero su cuerpo aún se tambaleaba por el sueño. El penetrante olor a sangre se derramaba desde su escritorio. El mismo escritorio con papeles garabateados sobre él hace apenas unas horas albergaba ahora una visión repulsiva. Uno que hizo que el rostro de Darius se pusiera blanco de terror. 2 cabezas decapitadas de los asesinos de los que había supuesto que tendría noticias en cualquier momento yacían sobre su escritorio. ¡Qué demonios! Su cuerpo tembló cuando se puso de pie. Su respiración rápidamente se volvió irregular por el miedo. Su repentino arrebato solo disminuyó levemente cuando notó que no había nadie más en la habitación apestosa. En cambio, su atención se centró en lo que había frente a la espantosa visión que se había encontrado sobre su escritorio. Se colocó una simple carta frente a las cabezas del Rey del Norte. Una carta que tenía un sello con un símbolo sencillo pero reconocible, la del dios dragón. Sus muñones se tambalearon con solo verlo, porque Darius Silvaganius sabía lo que ese símbolo significaba para cualquier seguidor devoto de Itogami. Su muerte segura. Avanzó tambaleándose asustado hacia la carta. Su conciencia estaba en el nivel más alto que jamás había tenido a lo largo de su vida. La sensación de miedo, pavor y adrenalina que le provocaba el simple trozo de papel era asfixiante. Incluso más que las cabezas sin vida de Nukilgard. Con un movimiento, agarró la carta y la abrió. Su respiración se aceleró mientras lo hacía y parecía atrapado en el tiempo mientras lo leía. Ministro Darius Silvaganius. Por lo general, comienzo con una presentación cortés en la mayoría de mis cartas, pero es posible que me encuentre cuestionando ese pensamiento, comprensible en mis circunstancias actuales. Después de todo, normalmente no tratas amablemente a tus enemigos que enviarían a un asesino tras tu familia, ¿verdad? Sin embargo, es necesaria una introducción, aunque la encuentre innecesaria. Mi nombre es Rudeus Greirat, también conocido anteriormente como el Dios Mágico. Francamente, sé que fuiste tú quien envió a Nukilgard tras mí y mi familia, y como puedes ver fácilmente, fueron, digamos, enviados, para mantener el meollo de la cuestión fuera de las cosas. Sé que tu lamentable Dios fue quien te dijo exactamente qué hacer. Incluso llevas un diario de tus audiencias con él. El hecho de que el chico tenga un seguidor singular me sorprende por su actitud. Con la mención de su diario codificado, el hombre cerdo tembló en sus botas. Toda la carta dirigida a él casi no tenía sentido en el gran esquema de las cosas, pero una cosa había quedado inequívocamente demostrada. Rudeus Greirat, de alguna manera, era un seguidor del dios dragón, e incluso se proclamó el dios mágico. Un título que, para Darius, nadie había tenido jamás. Iré al grano, Darius. Tienes suerte de estar vivo ahora mismo. La única razón por la que lo estás es porque te encuentro más valioso para nosotros vivo que muerto en este momento. Puedes agradecer a mi jefe por su generosidad. Entonces, ¿dónde te deja eso? Me aseguraré de explicárselo simple y llanamente. Si hace algo para entrometerse en mis planes, consideraré necesario retractarme de la amabilidad que le he ofrecido. A diferencia de ti, el dios dragón y yo consideramos esencial tratar a las personas con cautela. Te he dejado de lado en lugar de tomar las medidas necesarias para eliminarte. Considérate en deuda conmigo, así que debes saber esto, gordo y calvo porcino. En cualquier momento, cualquier día, podría entrar en tu oficina y masacrarte como el cerdo que eres. Así que tenga cuidado, ministro, sepa que lo están vigilando y recuerde mantenerse alejado de mi familia si valora su vida. Además, ni siquiera te molestes en enviar a Overcorbete o a tu perro faldero, Reía, para terminar el trabajo.
Ambos sufrirán la misma muerte espantosa que tuvo Nukelgard, y si al final de todo esto todavía no te tomas en serio esta carta, puedes estar seguro de que al menos tendrás mi palabra en ese frente. El ministro había palidecido cuando llegó al final de la carta. No respiró en los breves momentos después de terminar de leer. Debido a esto, buscó un poco y la carta que había estado agarrando hasta el punto de que sus nudillos se pusieron blancos se deslizó al suelo. Cuando intentó agacharse para recuperarla, sus rodillas finalmente cedieron por el miedo que lo había afligido. Sabía en el fondo que el niño del que su Dios le había advertido había estado en esta misma habitación no hacía mucho y muy probablemente había estado a su lado en muchos puntos. Darius era un hombre muerto viviente, y sabía que sin duda era un hecho. Miró el sobre y encontró otro trozo de papel. PD. Realmente deberías revisar las barreras defensivas de tu habitación. Les vendría bien un poco de reparación después de que me fui. Además, estas cartas deberían desintegrarse unos minutos después de abrir el sobre. Al reconocer las palabras de la carta, el ministro encontró sus manos chamuscadas con llamas, cuando se vio obligado a soltar la carta y ver cómo cualquier esperanza de chantaje se desvanecía en el aire. El primer ministro entró en pánico mientras salía corriendo de su oficina tan rápido como podían sus piernas. No tomó mucho tiempo encontrar al especialista en barreras del Palacio de Plata y, en unos minutos, el ministro y el hombre mayor regresaron a la oficina de Darius. ¿Entonces me estás diciendo que alguien rompió múltiples barreras de rango rey? La inflexión de la voz del hombre mayor mostraba claramente lo irritado que estaba. No sé. Solo revisa. ¿Para qué te pagamos? La voz de Darius se había vuelto estridente. El hombre se acercó a una de las estanterías y rápidamente la apartó del camino. Como sea, es mejor emplear mi tiempo en otra parte. Su mano rozó el círculo mágico detrás de la estantería. Su voz se cortó por completo cuando sus ojos se centraron en ella. ¿Entonces? ¿Qué? Darius volvió a gritarle al hombre. El hombre, sin embargo, no respondió y permaneció en silencio por un minuto más. Bueno, las barreras todavía están levantadas. Algo en su voz tembló mientras hablaba. Era casi como si no creyera en sus propias palabras. Eso es bueno. Darius, sin embargo, lo tomó como una buena noticia, pero el experto en barreras lo interrumpió antes de que finalmente pudiera relajarse. Pero no son mías. El escalofrío que recorrió la espalda del ministro era algo de otro mundo. ¿Qué significa eso? El hombre mayor miró al ministro con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Si todas las barreras son como esta, entonces podemos asumir con seguridad que las barreras de rango rey que bordeaban su oficina fueron reemplazadas, por lo que solo puedo suponer que son barreras de rango emperador. El rostro del hombre se llenó de una expresión severa. El ministro se dio cuenta en ese momento de que su visitante no deseado, que había invadido su habitación, no solo se burló de él con las cabezas de los asesinos que envió tras él, sino que decidió que mientras Darius dormía, también podría reemplazar a las barreras que bordeaban su oficina con otras superiores. Es una idea estúpidamente ingenua. Es un movimiento increíblemente estúpido de su parte. Pero no fue así como se le ocurrió al ministro. Darius supo en ese momento que esta era la manera en que Rudeus Greyrat le decía que podía y sería capaz de matarlo si alguna vez quisiera, sin importar dónde estuviera o qué estuviera haciendo. Esa noche, su dios se le apareció en sueños y le advirtió que se mantuviera alejado del niño y centrara sus esfuerzos en otra parte. Unas semanas más tarde, corrió por el Palacio de Plata el rumor de que la habitación del ministro Darius era el lugar más seguro de la capital. Pero para Darius Silvaganius, esa habitación se convirtió en nada más que una prisión donde esperaba su sentencia. Ja. Un largo suspiro de exasperación escapó de mi garganta mientras caminaba por una de las muchas calles concurridas de Ars. Aunque mi cuerpo todavía era el de un niño, eso no significaba necesariamente que fuera reacio a las actividades físicas. En realidad, yo era todo lo contrario. Todavía tengo que volar a Ars en solo un par de horas desde Buena, justo después de los sucesos de anoche. Incluso yo me sentí cansado. No iba a mencionar cómo logré salir del pueblo sin llamar la atención de nadie, pero al menos no debería preocuparme por mi pequeña salida. Tal vez el miedo a que él obedeciera no fuera la idea correcta.
Si envía a Reida o a Uber tras de mí, dudo que pueda dejarlos a un lado tan casualmente. Mientras caminaba, seguí pensando para mis adentros. Claro, hacer que Darius retroceda es algo bueno, y el hecho de que tanto usted como yo ya sepamos que es un apóstol hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil más adelante cuando decidamos tratar con él, pero por alguna razón, simplemente no me gustó cómo iban las cosas. Tal vez fue porque estoy jugando con algo en lo que ni siquiera pensé la última vez y que me está afectando. En este punto, solo podía desempeñar un papel de apoyo en las misiones de Orsted. Todavía era demasiado joven para ayudar con todo lo demás. Entonces, decidí desempeñar mi papel desde las sombras. Quizás eso es lo que me molesta. Acabo de rebelarme ante un apóstol, pero tenía otra opción. Orsted no es una fuente confiable de protección para mi familia en este momento, así que tengo que ser yo quien lo haga. No, esta fue la decisión correcta. Reafirmé mi resolución mientras continuaba caminando. Aún hay mucho trabajo por hacer. Suspiré. Supongo que terminé al menos un trabajo. Seguí caminando hacia una salida a la ciudad. Honestamente, ¿qué cree mi jefe que está haciendo andrajoso a un niño como yo? Sin darme cuenta de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, choqué contra algo y caí hacia atrás. Oh, lo siento por eso. Será mejor que vigiles por dónde vas, chico. La voz de un hombre alegre gritó cuando una mano blindada se disparó hacia mí para ayudarme. ¿Estás buscando a tus padres o algo así? No, no lo estoy. Lamento haberme topado con usted, señor. Levanté la vista y vi al hombre en cuestión. Era más alto que Paul. Su figura estaba cubierta por una brillante cota de malla, pero la armadura no ofrecía ninguna restricción a sus movimientos, y solo una mirada al hombre decía que estaba más que en buena forma física. Sus ojos rojos y apagados brillaron hacia mí mientras una sonrisa descarada se extendía por sus labios. Su largo cabello negro estaba peinado hacia atrás y le caía más allá del cuello. Su otra mano se rascó la cara sin afeitar en un movimiento ligeramente incómodo. El poste sujeto a su espalda se sacudió cuando me arrastró hasta ponerme de pie con su mano. Era su arma preferida. Si algo en él era revelador, era eso. ¿Estás bien? Sabía quién era. No había manera de que pudiera olvidarlo. Me detuve, miré y dije erróneamente lo único que tenía en mente. Caruman. Ni siquiera pude evitar que las palabras salieran de mi boca. La sorpresa de su aparición hizo que mi mandíbula prácticamente cayera al suelo. ¿Cuáles eran las posibilidades de que conocieras a Alexander Rybak en tu día libre? Eran bajas, considerando que al hombre le gustaba viajar por todos lados y prefería quedarse en un lugar por poco tiempo. Al fin y al cabo, era un fanático de la pasión por los viajes. ¿Ya sabes quién soy? Su dedo se señaló a sí mismo y arqueó las cejas. Sus ojos, por un segundo, se volvieron agudos pero rápidamente retrocedieron a la apariencia tranquila que tenían antes. Por supuesto que no. El pánico me recorrió mientras me reprendía por mi falta de precaución. Ahora, tenía un dios del norte claramente desconfiado de mí. Realmente no creo que puedas fingir que no lo haces después de lo que escuché. Además, por favor, estos días me llamo Sandor von Grander. Su mano se extendió delante de él para darle un apretón de manos. Solo llámame Sandor. Rudeus Greirat. Le estreché la mano y la estreché. Ya debería irme, en realidad. Mi estómago rugió, porque, por supuesto, tenía que hacerlo. Me olvidé de comer antes de irme de buena. ¿Quieres un bocado? No me importa pagar. El hombre hizo alarde de sus brazos en un gesto de bienvenida mientras señalaba una taberna detrás de él. Realmente no debería imponerme. No me importa, pero me encantaría que respondieras una o dos preguntas. No todos los días encuentro a un niño al azar que sabe mi nombre. Su acercamiento no fue contundente y no parecía que de repente fuera a golpearme. No creo que deba ser tan malo. Quiero decir, es Sandor. Es un tipo tranquilo, sí, ¿por qué no? ¿Qué podría salir mal? Cuando lo digo así, siento que puedo terminar muriéndome o algo así. Bueno, si eres tan inflexible, no puedo decir que me importe. Bien. Con el pulgar hacia arriba, seguía a Alex al interior de la taberna. La multitud adentro era ruidosa, pero nadie nos prestó atención cuando entramos y nos sentamos.
Una camarera se acercó a nosotros. Ordené rápidamente, pero Sandor no lo hizo. No debe tener hambre. Supongo que ser un demonio inmortal tiene muchos usos además de ser inmortal. Bueno. La voz del hombre era fuerte y bulliciosa mientras me miraba. Su forma de hablar en ese momento me recordó mucho a su madre. Bueno. Respondí tontamente. Su sonrisa solo se hizo más amplia. Iba a preguntarte cómo me conoces, pero pensé que sería de mala educación ser el único que hiciera las preguntas, así que ¿qué tal si jugamos un juego de preguntas mientras comes? Su actitud jovial nunca disminuyó. Tú eres quien paga por mi comida, así que no me importa mucho. Tonterías, si lo hiciera me dejaría dudando de mi sentido de la justicia. Ahora, estaba hablando de justicia o lo que sea. Seguro que era todo un personaje, está bien. Claro, adelante entonces. Está bien, entonces primero, me gustaría saber cómo sabes quién soy. Sus grandes ojos no apartaron la mirada incluso cuando la criada hizo mi pedido frente a mí y se fue. He llegado hasta aquí pero no sabía por dónde empezar. Debo ir al meollo de todo y confesar. El Sandor que conocí era el tipo de persona a la que le podías decir la verdad y él la creería al pie de la letra. Incluso si era relativamente tonto y tranquilo, todavía era muy perspicaz. El hecho de que esté aquí ahora significa que no me ve como una amenaza. Entonces, vamos con la verdad desde el principio. ¿Me creerías si dijera que soy el dios mágico y que sé cosas que un niño normal no debería saber? Parpadeó mientras no se movía ni hablaba, e incluso entonces, simplemente siguió mirando. Sin decir una palabra, conjuré una bola de agua y sus ojos se abrieron ligeramente. Quizás simplemente descubra mi farol y se vaya de aquí. Eso sería lo mejor en esta situación. Un momento después se llevó la mano a la barbilla y la frotó pensativamente. Lanzador silencioso, No pensé que tú. Te daré el beneficio de la duda. Su respuesta me dejó muerto en seco. ¿Qué? Ese así como así. El hombre se encogió de hombros ante mi actitud. Me han mentido por cosas menores. Su respuesta fue plana. Y no es que haya pasado por Caruman desde hace mucho tiempo, por lo que nadie razonablemente vivo debería recordarme. Volvió a encogerse de hombros. Además, hablas muy raro para ser un niño de tu edad. Bueno, a menos que seas un ovito alguna raza demoníaca. Soy un humano. El hombre asintió ante mi comentario. Eso solo hace que lo que dices sea más creíble. Dejó escapar una breve risita. Entonces, señor Dios mágico, ¿qué le gustaría pedirle a Caruman II? Al mencionar los nombres, algunos clientes enfocaron sus miradas confusas hacia nosotros. Bueno, ¿qué haces en Ars, Sandor? El hombre tarareó su nombre. ¿Sabes que podrías pedir algo más? No lo sé, impactante. Sacudí la cabeza hacia él mientras cortaba el cerdo en mi plato. Creo que la razón por la que estás aquí ya es bastante impactante. Bueno, como quieras. Se pasó la mano por el pelo mientras comía. Estoy en Ars porque acabo de terminar aquí. Ahora sé por qué me pidió que lo reconsiderara. Por supuesto, fue así de simple. Un pensamiento me vino a la mente con su proclamación. Quizás no viste a un hombre en tus sueños. Exploré más. Era esencial saber si Itogami se había puesto en contacto con él de alguna manera o forma. Especialmente considerando la importancia de la ciudad y la coincidencia del momento en que estuve aquí. No puedo decir que sí. Una vez más, una respuesta plana. Decidí dejarlo ahí. Sandor no solía mentir sobre tal cosa, así que decidí confiar en él. Está bien, ¿qué quieres saber a continuación? Me froté la cara con un poco de agua conjurada mientras hablaba. Se acarició la barbilla. Supongo que entonces seguiré tu ejemplo. ¿Qué hace alguien como tú en Ars? Si estuviera diciendo la verdad, podría seguir haciéndolo. Asesinos fueron enviados tras mí y mi familia, así que estaba ocupado entregando las cabezas del rey del norte Nukelgard a su empleador. Pensé que mentir no me llevaría a ninguna parte y, sorprendentemente, Sandor parecía razonablemente receptivo a mi punto de vista. Sus ojos miraron al techo mientras asentía. Ya veo. Continuó sacudiendo la cabeza y se detuvo cuando chasqueó los dedos y me señaló. ¿Cómo lo hiciste?
Estoy bastante seguro de que los dos eran santos del norte por sí mismos, pero por lo que he oído, son un grupo bastante deshonesto. La mención de algo clandestino pareció provocarle una punzada. Magia de gravedad. No iba a empezar a mentir ahora. Las cejas de Alex se alzaron junto con mi declaración, cuando su interés alcanzó su punto máximo. Y magia de viento para cortarles la cabeza. Terminé. ¿Conoces la magia de gravedad? La forma en que su voz se inclinó mostró cuán importante era el tema para él. Supongo que su vieja arma, al ser una espada imbuida de magia de gravedad, hizo que el tema específico fuera un punto de interés. Solo logré dominarla después de muchos años de arduo estudio. ¿Años? ¿Te reencarnaste o algo así? Su pregunta solo llamó aún más la atención. ¿Nos echarán por ser un par de locos? Podrías decirlo. Hazlo a lo grande o vete a casa, o como sea que se diga. Espera, si eres el dios mágico y una persona reencarnada, no serías Laplace, ¿verdad? Para el tema tan pesado, la voz del hombre permaneció despreocupada. Aunque me di cuenta de que se tensó un poco. No lo soy. Bien. El simple ir y venir lo tranquilizó un poco. Me pregunto qué habría hecho si hubiera dicho que sí. No importa. Probablemente habría venido a por mí justo después de que lo confirmé. ¿Te importaría usar conmigo lo que sea que hiciste con ellos? Cuando hablaba, les hacía una señal cortándose el cuello con el dedo y luego se señalaba a sí mismo. No me importa, pero puedo manejarlo. Me tranquilizó, con una sonrisa en su rostro todo el tiempo. No es que no creyera que pudieras. Claro, entonces. Solo estuve de acuerdo porque no estaba en condiciones de negarme. Quiero decir, estaba sentado frente al dios del norte. Retirado, claro, pero eso no lo hacía menos peligroso para mí si decidía que yo era una manzana podrida de la que quería deshacerse. Levantando la mano y bajando la muñeca, apliqué magia al hombre frente a mí. El hechizo apropiadamente llamado Crush fue lo que usé. Cuando aprendí por primera vez la magia de gravedad, solo podía hacer que los objetos flotaran brevemente, pero ahora puedo hacer todo tipo de cosas con ella. Hacer objetos más pesados, volar e incluso devolver objetos que lanzo. Demonios, incluso puedo manipular hechizos en pleno vuelo con ella. Confié mucho en la magia de la Tierra en mi última vida, pero después de que aprendí la magia de gravedad, esos dos árboles específicos eran todo lo que necesitaba usar cada vez que me encontraba en una pelea. La fuerza que le apliqué no fue nada de lo que burlarse. Era aproximadamente el mismo peso que usé en Ukelgard cuando sus huesos se rompieron bajo la presión. Aunque casi no me sorprendió, el hombre se sentó tranquilamente frente a mí, incluso con el peso añadido. Completamente inmóvil y sin estremecerse. Cede. Habló ligeramente apreciativo y casi melancólico cuando liberé mi hechizo. ¿Suficientemente bueno para ti? Muy. Su alegre sonrisa volvió a su rostro. Estaba un poco escéptico contigo, pero ahora me considero convencido. No sé si debería estar feliz o asustado de que un hombre como él me reconociera. Probablemente sea más seguro tener miedo. Entonces, ¿eso era lo que estabas haciendo? Pensé que solo querías ver si podía hacerlo. Bueno, la magia de gravedad es algo tremendo que aprender. No muchos magos devotos pueden siquiera comenzar a usarla, así que si un niño pudiera hacerlo, estaría loco si pensara que eres nada menos que un mago clasificado como Dios. Estarías loco si pensaras que un niño es un mago clasificado como Dios. Aclaré y el hombre tarareó en respuesta. Bueno, tal vez lo sea. Me han llamado loco más de un par de veces. Se rascó la barba incipiente. Kai, tú eres el siguiente. El hombre señaló hacia mí. Pensé por un momento. Luego, casi como si se hubiera apagado una bombilla, hice una pregunta que pensé que sería mejor que no permaneciera en el anonimato. No sabrás dónde está tu hijo, ¿verdad? El hombre me miró. Alec. No, hace tiempo que no hablo con él. El tono del hombre adquirió un tono un poco sombrío. Bueno, supongo que debería haberlo suponido. Saber dónde ayudó a Alec de alguna manera. La principal y más evidente era que no quería que Itogami simplemente lo enviara de la nada a matarme, pero dada su naturaleza de querer convertirse en un héroe en este momento de su vida, matarme significaba poco. A menos que Itogami de alguna manera lo convenciera de que soy la reencarnación de Laplace o algo así.
Está bien, Rudeus. Pregunta final. Adelante, Sandor. Por lo que me has dicho, parece que tienes tu propia agenda, pero siento que alguien como tú no trabajaría solo. Podría decir a dónde estaba llevando esto. Entonces, ¿con quién trabajas? Ahora bien, ¿de dónde viene esto? ¿Es esta su forma de ver mi situación? ¿O hay alguna otra razón? Para confirmar más cosas sobre mí, supongo. No. Esa sonrisa no ha cambiado ni un ápice, y no importa si le digo para quién trabajo, considerando que ya le revelé esa información a Darius en la carta. Tampoco hay manera de que un hombre como él sea un apóstol. Supongo que se podría decir que soy la mano derecha del dios dragón. Le mostré mi brazalete. Sus ojos se abrieron como platos. Por primera vez en cualquier parte de esta pseudo entrevista / interrogatorio, pude ver visiblemente que lo que le dije lo había desconcertado. Entonces, ¿trabajas bajo ese dios dragón? Su rostro tenía una conducta severa. Orsted y yo somos lo que se podría llamar camaradas. Quizás amigos si eres generoso con la terminología. Supongo que tampoco estaría mal pensar de esa manera. Me rasqué la barbilla mientras el hombre silbaba ante mis palabras. Maldita sea. Su rostro se relajó mientras se recostaba en el taburete en el que estaba sentado. ¿Alguna otra pregunta? Sacudió la cabeza. Entonces, si me disculpas, tendré que volver a casa. Me senté y el hombre me ofreció un gesto de asentimiento y una sonrisa. Fue un placer conocerte, Rudeus Greyrat. El hombre me tendió la mano y la estreché. Aprovechemos otro momento. Echó un poco la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Aunque eso podría ser dentro de un par de años. Nunca he sido tan sensible al tiempo. El placer fue todo mío, Sandor von Grander. Solté su mano y, saludando al hombre mientras colocaba monedas en nuestra mesa, salí de la taberna y caminé de regreso a las afueras de Ars. El significado de lo que acababa de hacer solo lo noté después de mi partida, mientras volaba por el cielo con mi magia de gravedad aplicada. Realmente acabo de hablar con indiferencia con el maldito Alexander Rybak. Dejé de moverme en el aire. Mierda, realmente lo hice, ahora tengo algo más de qué preocuparme. Ese fue el día que conocí a Sandor von Grander. Un hombre que nunca hubiera esperado conocer en un momento así de mi vida. Fun fu fu fun fu. El hombre tarareaba para sí mismo mientras deambulaba por las calles de Ars. Era una melodía de la que ni siquiera él sabía el nombre. ¿Por qué fue eso? Te preguntarás. Bueno, fue porque conoció a una persona que encontró increíblemente interesante. Un niño, para ser más específico, pero incluso él se encontró dudando de eso sobre él. Para el hombre, el chico con el que habló tenía el aire de un hombre mayor. Tal vez no era un hombre particularmente mayor, pero definitivamente era mucho mayor de lo que era físicamente. El chico que había conocido ese mismo día era Rudeus Greyrat, una persona que Alexander Rybak había aprendido que era una especie de persona reencarnada. Solo eso despertó el interés de Alex, pero su afirmación de que él era el dios mágico solo aumentó su curiosidad por el niño. Por lo que Alexander podía recordar, nadie había reclamado nunca el título de dios mágico. Claro, el propio Laplace podría haberlo hecho, pero siempre lo llamaron el dios demonio, aunque algunas personas cambiaron su título coloquialmente. Entonces, ¿qué implicaba exactamente ese título? Obviamente significaba que el mago en cuestión podía al menos lanzar magia clasificada como dios, pero el título de dios mágico tenía un peso específico detrás. Significaba que el mago había dominado todo tipo de magia hasta su punto máximo absoluto. Esto decía que el chico que Alexander Rybak había conocido ni siquiera hace una hora era alguien que probablemente podría lanzar todo tipo de magia clasificada como dios que existiera. O al menos la mayoría de ellas. ¿Por qué aceptó la imaginación salvaje de un niño? Fue porque Alex tenía una fuerte sensación de que alguien estaba mintiendo. Para él, ese chico no había dicho una sola mentira. Incluso si lo hubiera hecho, estar en términos amistosos con el dios dragón de todas las personas lo hacía significativamente más creíble que el 99% de la nobleza de este país. Orsted era alguien con quien Alexander solo había tenido la presencia brevemente y, en ese corto tiempo, había estado a completa merced de ese hombre. Eso decía mucho de la habilidad del chico.
Alex sabía que el chico no era alguien a quien nadie pudiera tomar fácilmente. Había demostrado magia sin encantamientos frente al dios del norte e incluso usó magia de gravedad en el hombre. Un hechizo en el que sabía que el chico podría haber puesto mucho más peso. La idea de una persona así solo amplió la sonrisa de Sandor von Grander mientras su actitud se iluminaba aún más. Entonces, Sandor se dio cuenta de lo más horrible. Nunca pregunté dónde vivía. Las personas a su lado rápidamente lanzaron sus cabezas hacia él como si estuviera loco. Su comportamiento de sorpresa solo permaneció un momento más mientras se enderezaba y continuaba caminando como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Bueno, supongo que hay un número limitado de Greyrats en este país. Así que no debería ser demasiado difícil encontrarlo. Dicho esto en voz alta, Alexander Serribak se dedicó a averiguar dónde vivía el chico con el que había hablado ese mismo día, aunque esa historia es para otro momento.